¿Qué tal? Buenas noches. En las últimas horas hemos conocido que cerca de 40 abogados y abogadas han llevado ante la Fiscalía la convocatoria de una manifestación contra la inmigración en las islas. Este es el cartel de la convocatoria que se anuncia a través de las redes sociales. El paso que acaban de dar estos 40 abogados es porque la iniciativa puede constituir un delito de odio. En el anuncio se relaciona los desplazamientos de las personas migrantes con criminalidad, con terrorismo y gasto social. Duras declaraciones las de la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en la etapa del Pacto de las Flores contra Román Rodríguez. Teresa Crusoval acusa al ex vicepresidente y actual presidente de Nueva Canarias de acoso. Dice que fue su obsesión desde el primer minuto. Crusoval rompe su silencio tras declarar en la comisión del Senado por el caso Coldo. Le pregunto concretamente por Román Rodríguez. ¿Es el ariete del gobierno del Pacto de las Flores dentro del gobierno que va contra usted? Román Rodríguez desde el minuto número 1 fui su obsesión. No me dio tregua. Yo me he sentado a lo largo de toda mi carrera política con muchos hombres, pero sin duda me sentí al lado de Román y me hizo sentir, no es que me sintiera yo, me hizo sentir que era una ocupa en el gobierno de Canarias. Y esa sensación a lo largo de 8 meses se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos 2 compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo. ¿Está hablando de acoso? Estoy hablando de acoso y derribo. Mientras tanto, Román Rodríguez niega que esto que cuenta Crusoval fuere así. En una carta remitida a los medios de comunicación avisa de que emprenderá acciones judiciales si fuese necesario en defensa de sus derechos. Recuerda en el escrito que la relación con la exconsejera de Sanidad durante los 8 meses que ella estuvo en el gobierno, su relación se limitó exclusivamente a las deliberaciones y debates en el marco del Consejo de Gobierno en su condición de vicepresidente y consejero de Hacienda. Y añade que la decisión del cese de Crusoval fue única y exclusivamente potestad del presidente Torre. Cambiamos de asunto. Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife son las 3 islas donde los expertos ya avisan de que los precios de la vivienda, sobre todo la del alquiler, va a seguir subiendo. La Asociación de Expertos Inmobiliarios recuerda que viene avisando a la administración pública de estas subidas y de la falta de viviendas sociales desde el año 2014. Van a seguir subiendo tanto en Fuerteventura como en Lanzarote y sobre todo la isla de Tenerife. Gran Canaria se escapa un poquito más, pero sí te hablo de que sí que vamos a tener grave problema exactamente de que los arrendamientos van a seguir prácticamente cabalgando al alza, ¿eh? Y ahora estamos exactamente en aquellos lodos cuando realmente nosotros en 2014 lo llevamos advirtiendo. También es verdad que la ley de por derecho a la vivienda ha penalizado bastante el mercado del alquiler. Repito, ellos creen que con estas obligaciones de alguna manera o este control por parte del Estado de las viviendas va a haber más vivienda en el mercado y todo lo contrario. Los sindicatos avisan de que pueden haber movilizaciones importantes en Canarias si no se distribuye la riqueza. UGT y Comisiones Obreras han denunciado en la Comisión de Turismo y Empleo del Parlamento Canario que la riqueza que genera el turismo no se distribuye de forma equitativa, ante lo que han reclamado abrir mesas de negociación. Para todas y todos es conocido que la economía canaria crece, que crece el empleo. Pero, sin embargo, Canarias no está viendo la fábrica o está siendo la fábrica de los trabajadores y trabajadoras pobres. Es cierto que los salarios han subido en Canarias desde finales de la crisis COVID, pero también se dispara la inflación, sobre todo en aquellos artículos que más consumimos los canarios. Yo creo que aquí en Canarias sufrimos una crisis muy importante, tal vez la más importante que hemos tenido, que fue la derivada de la pandemia. Y yo creo que tanto los poderes públicos como el conjunto de trabajadores y trabajadoras y sus representantes fuimos corresponsables. Con las patronales sabíamos que no eran fechas fáciles, que las restricciones, especialmente de la movilidad, estaban repercutiendo en la viabilidad de las empresas, y se repartieron más de 1.300 millones de euros a fondo perdido a las empresas.
Cucarachas en la comida, sin sábanas y con baños no aptos para el uso. Así viven 32 menores migrantes de la conocida como Casa del Mar de Lanzarote. Una visita de la Fiscalía el pasado 6 de mayo se ordenó su cierre en un plazo de 15 días, algo que nunca se cumplió. Nos lo cuenta Mariana Abdelaye. La Fiscalía ha recibido una denuncia por desprotección infantil en la Casa del Mar de Arrecife, gestionada por la Fundación SAMU y bajo la responsabilidad del Gobierno de Canarias. La denuncia presentada por las abogadas Irma Ferrer y Lueiles Ahmed Endey de la Red Ciudad de Solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote revela condiciones deplorables en el centro con mala alimentación y trato inadecuado a los menores. La Casa del Mar, diseñada para 25 usuarios, pero que ha llegado a albergar a 64, se encuentra en un estado pésimo sin condiciones mínimas de habitabilidad. Las pruebas gráficas muestran cables eléctricos sueltos, espacios sucios, sofás rotos, fregaderos con hormigas y presencia de cucarachas. Además, no hay personal de limpieza ni mantenimiento, por lo que los baños están inhabilitados. En ocasiones, las educadoras han tenido que llevar ropa de cama a sus casas para lavarlas. Las denuncias también han sido presentadas al Defensor del Pueblo, la Diputación del Común de Canarias y la Dirección General de Protección a la Infancia. Por cierto que ayer martes el Cabildo de Lanzarote declaraba la emergencia social ante la situación de los menores migrantes en la isla. Y es que ya estamos en el mes de julio y aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo para reformar la ley de extranjería y repartir los menores migrantes no acompañados. Canarias tutela 5.600 menores y prevé que de aquí a finales de año lleguen otros 11.000. Vox ha amenazado a los populares con romper los pactos autonómicos si apoya dicha reforma. Unas amenazas que ya han sido contestadas por el vicepresidente canario. Lo que ha hecho Vox en los últimos tiempos es una irresponsabilidad. Es una absoluta irresponsabilidad. Sigo sin entender cómo es posible que dejen a un lado, y además siendo representante de Canarias, con los votos de los canarios, dejen aislado a Canarias aún más, no solo con nuestra lejanía física. La Fiscalía Canaria advierte de que no va a permitir el usar los campamentos en los muelles como hogar a los migrantes y mientras tanto, mientras se termina de cerrar estos flecos de la reforma de la ley de extranjería, voces como la titular canaria de Bienestar Social reconocen que no son nada optimistas con que se alcance un acuerdo. Yo no soy optimista porque yo venía de un pleno muy duro del Parlamento de Canarias el día anterior. Ustedes saben perfectamente las cuestiones que se dijeron allí, sobre todo por un partido en concreto, un partido político en concreto, y uno en esas circunstancias se viene un poquito abajo de que todo ese trabajo que veníamos haciendo, pues haya ciertas personas que lo pongan en duda y que pongan en duda que tengamos que seguir atendiendo a estos niños y estas niñas. La Federación Canaria de Municipios pide una reunión urgente al gobierno canario por las modificaciones de la ley de cambio climático. La FECAN ha redactado un escrito muy crítico con esta reforma impulsada por Coalición Canaria y Partido Popular. Reconocen que están sorprendidos por el escaso tiempo otorgado, apenas 6 días, para evaluar las modificaciones planteadas y no entienden la supresión de algunos artículos que prevén medidas para proteger la biodiversidad, el patrimonio cultural y el litoral del archipiélago. Los empresarios continúan con el argumento de meter en un mismo saco el absentismo laboral con las bajas médicas. El último caso se ha pronunciado al respecto el presidente de la Patronal de Empresarios de Las Palmas, Pedro Ortega, y al que ya le han respondido los propios sindicatos. La bajada o el incremento de la productividad no depende de un factor, es multifactorial. Uno de ellos es que las personas trabajen el tiempo por el que se les paga. Y entonces, si en Canarias el absentismo se sitúa en el 8%, significa que se le están pagando a un 8% de los trabajadores, se les está pagando por no ir a trabajar. Nosotros ahora mismo estamos negociando la reducción de la jornada laboral. Si la patronal tiene tanta preocupación por los datos de absentismo, hubiéramos deseado que se sentara a negociar esa rebaja de la jornada laboral. Islas no aptas para todos los públicos. Así se llama la nueva campaña de turismo de Canarias para este verano en Península y dirigida, dicen, a un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente. La Consejería quiere explicar con esta iniciativa que Canarias cuenta con una biodiversidad única y extremadamente sensible.
Una campaña presentada en rueda de prensa por la consejera Jessica de León, quien se refirió también a la situación turística tras la quiebra del tour operador alemán FTI y el posible ERE tras el cierre. Una de las líneas que barajábamos era que todos esos trabajadores en posible situación de ERTE entraran en una bolsa para que la repercusión no fuera tal. Ahora mismo están los sindicatos y las patronales negociando los términos de ese ERE y automáticamente activaremos a las patronales para intentar rescatar al mayor número de trabajadores posible. En la isla de La Palma, el Cabildo inicia los trabajos para la recuperación del conocido como Camino Cañaña, lo que va a permitir unir la carretera entre La Laguna y Las Norias con la vía de la costa. El presidente Sergio Rodríguez destaca que esta intervención se va a realizar sobre un trazado de 590 metros y va a discurrir sobre el transcurso anterior a esta vía que fue sepultada por las coladas del volcán Tajo Gaite. La comisión del Senado sobre el caso Koldo nos ha dejado estos días las intervenciones de la que fuera consejera de Sanidad del Gobierno canario, Teresa Cruz Oval, y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Este último se negaba a responder a las preguntas de la portavoz del Grupo Mixto. Como director del Servicio Canario de Salud, ¿cuál era su responsabilidad en ese momento en relación con la compra de mascarillas? ¿De quién dependía directamente usted? ¿Fue usted responsable de negociar en mayo de 2020 el contrato de emergencia con RR7? Por cierto que Domínguez había comunicado previamente al Senado que se acogía a su derecho a no declarar por estar inmerso en un proceso de investigación por otro caso, el conocido como caso Mascarilla, algo que el senador del PP, Sergio Ramos, recriminaba. Señor presidente, llegado a este punto, yo quiero preguntarle a la mesa, al presidente, si este señor que está inmerso en un caso de corrupción, en el caso Mascarillas, y yo no le estoy preguntando en este momento, le preguntaré, pero le estoy preguntando nada que ver con el caso Mascarillas, si llegado a este punto tiene también el derecho a no declarar, porque no lo entiendo, porque si yo le estoy preguntando, me gustaría aclarar este punto por la presidencia, porque no entiendo por qué una pregunta de dónde se encontraba en el año 2020 este señor no va a contestar. Y en el caso de Teresa Cruz Oval, ex consejera de Sanidad, arremetía contra el propio Domínguez, del que dejó claro que nunca lo consideró como un buen gestor. Quiero ser muy clara con esta pregunta. En la legislatura 2015-2019 fui presidenta de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. Esa comisión me dio un conocimiento más o menos cercano de la gestión que estaba haciendo el señor Conrado Domínguez al frente de la Consejería de Sanidad, porque era el director del Servicio Canario de Salud. Y evidentemente no era una persona que yo considerara un buen gestor, pero digo lo mismo, no me corresponde, no correspondía a la consejera hacer nombramientos de un órgano que estaba constituyendo el señor presidente para coordinar distintos ámbitos. Por cierto que esta semana Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, tendría que haber participado en la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, les ha dado plantón. También lo mismo ha hecho el denunciante del caso Mascarilla, Juan Manuel Pérez. El presidente de la comisión, Raúl Acosta, ha reconocido que ha tratado de localizarlos a ambos, pero no ha sido posible. La comisión ha convocado una reunión interna para reprogramar el calendario y fijar un nuevo orden del día mañana mismo. Cambiemos de asunto. Canarias va a tener que pagar una indemnización millonaria por las obras del anillo insular de Tenerife. La justicia acaba de confirmar la sentencia del pasado mes de marzo, cuando anuló la decisión de la Consejería de Obras Públicas de adjudicar en segunda instancia a la UTE de empresas de la obra del anillo en Santiago del Teide y el tanque, excluyendo a las primeras adjudicatarias. Son FCC, OHL, Excavaciones y Asfaltos Bahío. 31 personas han muerto por ahogamiento en Canarias durante el primer semestre del año. Lo dice la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa en su último informe. Estas cifras suponen, eso sí, un 3% menos que el mismo dato del pasado año. Solo en el mes de junio, 13 personas se vieron afectadas por accidentes acuáticos en nuestras playas y zonas de costa, de las que 7 fallecieron ahogadas, una bañista desaparecida en el mar y un herido de carácter leve y 4 rescatados ilesos.
En Tenerife ha comenzado esta semana el juicio para el presunto autor del incendio forestal en Los Realejos en julio de 2023. Se trata del incendio previo al gran incendio también del verano pasado. La Fiscalía pide para el acusado 5 años de cárcel y el pago de casi 35.000 euros al Cabildo de Tenerife. El hombre ya era conocido en la zona del fuego y contaba con antecedentes por hechos similares unos años antes. También su padre había incendiado años atrás los canteros de los vecinos. Incluso su abuelo, cuando ocurrían sucesos de este tipo, sospechaban de él porque había trabajado como carbonero. Una vaca flotando es lo que aparecía estos días en la playa de Lanzarote. El animal, en estado de descomposición, aparecía en la playa de Las Cucharas. No es la primera vez que ocurre algo así en aguas canarias. Estos casos ocurren debido a los llamados barcos granjas que cruzan el Atlántico y que suelen tirar a los animales por la borda. Hallan una vaca flotando en la playa de Las Cucharas en Lanzarote. Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves, concretamente en el municipio de Teguise, según ha informado la Asociación Animalista de Manlanzarote. El animal se encontraba en estado de descomposición flotando en el interior del agua cuando un ciudadano lo encontró. Un hecho que se produce a tan solo 2 meses desde que se encontró otra res flotando en la costa de Arrecife. Desde el Consistorio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote afirman que estos casos ocurren debido a los barcos granja que tiran a los animales por la borda cuando estos mueren. Persecución de película en Gran Canaria. Así como van a ver, persiguió la policía a una furgoneta en Sardina del Sur, en Santa Lucía de Tirajana. Al parecer, el hombre de nacionalidad española y residente en Telde había embestido varios vehículos, desde ellos policiales, y herido a otros 5 personas. Finalmente pudieron detener la furgoneta y reducirlo. En dirección prohibida por varias calles de... Y las siguientes imágenes que van a ver, que les vamos a mostrar, ocurrían en Carrizal de Ingenio, también en Gran Canaria. De esta forma se daba la fuga a una mujer tras haber sido detenida por un control de la Guardia Civil. La sospechosa, bolso en mano, echó a correr, logrando escapar de los agentes por una calle cercana. Y llevaba 20 minutos atrapado en el coche solo y a pleno sol. Así encontró la Guardia Civil a un bebé de apenas 1 año en Morrojable. Fueron unos ciudadanos los que avisaron a los agentes de que el menor se había encerrado dentro del vehículo y con las llaves en el interior. La Guardia Civil tuvo que romper las ventanillas del coche para poder sacarlo. Y no dejamos Fuerteventura porque el Cabildo pide más presencia de la Policía Canaria. En el último pleno, la institución majorera aprobaba una moción en el que se solicita al Gobierno de Canarias el despliegue permanente de la Policía Autonómica en todo el territorio insular. Desde la presidencia del Cabildo recuerdan que el crecimiento poblacional en la isla implica no solo una mayor demanda de las infraestructuras y servicios, sino también incrementar los efectivos que se destinan a la seguridad ciudadana. Los alumnos extranjeros aumentan en Canarias y lo hacen en un 17% en el curso 2023-2024 que acaba de finalizar. Por primera vez en España se ha superado el 1.000.000 de alumnos, 70.000 más que en el curso anterior. Así lo recoge la última estadística de las enseñanzas no universitarias del curso publicadas por el Ministerio de Educación. Valentín Martínez ya es el nuevo director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sustituye en el cargo a Rafael Rebolo, que ha estado al frente del IAC unos 13 años. Martínez ha marcado un objetivo: que el Gran Telescopio de Canarias ofrezca prestaciones como los telescopios espaciales. Quiero que en estos 5 años consigamos que el GTC tenga la óptica adaptativa funcionando con un instrumento que funcione en lazo cerrado y que se beneficie de ese estrella de guiado láser. De la página cultural, en Gran Canaria llega el final del rodaje de la serie Weiss and Morales. Se trata de una serie hispano-alemana protagonizada por el actor Miguel Ángel Silvestre, que se trata de este rodaje, el número 12, que acoge la isla, igualando a todo 2023. Dicen desde el Cabildo de Gran Canaria que es una oportunidad para visibilizar la isla como isla de cine, con todos sus rincones que la convierten en un escenario único. Y vamos a acabar hablando de fútbol. Cuando todavía no ha acabado la Eurocopa, ya se piensa en el Mundial de 2030. La elección de Gran Canaria como una de las 11 sedes de España para el Mundial comienza a ser una realidad. Solo falta que sea ya oficial. El pasado viernes, en una reunión en Agadir entre Marruecos, Portugal y España, caía la sede de Valencia. Desde el Cabildo de Gran Canaria están convencidos de que la isla terminará siendo sede de este Mundial.
Pues esto es lo que teníamos que contarles. Les dejamos ahora con Manuel Artilés, que ya entrevista al presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor.